Capítulo 1. El extraño en la niebla. Por el doctor John H. Watson. Fue en una húmeda tarde de octubre, impregnada del frío de la niebla que se arrastraba desde el Támesis, cuando me fijé por primera vez en el hombre del que pronto hablarían en susurros temerosos toda la sociedad londinense. En aquel momento, sin embargo, su nombre no significaba nada, ni siquiera para Sherlock Holmes. Habíamos pasado 2 semanas curiosamente tranquilas en Baker Street. Holmes, reclinado con estudiada indiferencia en el sofá, se había entregado a sus monografías con inusual intensidad. Yo, mientras tanto, me había ocupado con las revistas médicas y casi me había convencido de que nuestras vidas podrían asentarse en un tranquilo retiro. Era, como siempre, una ilusión absurda. Exactamente a las 8:30, mientras las farolas de gas emitían destellos amarillos e inciertos tras los cristales, llamaron repentinamente a la puerta. Holmes no se movió. En cambio, ladeó ligeramente la cabeza y cerró los ojos. Un hombre de unos 40 y tantos, murmuró, de origen militar, nervioso, posiblemente asustado. Observemos. La señora Hudson abrió la puerta y momentos después, un caballero alto y cadavérico entró en nuestro alojamiento. Vestía una levita negra, aunque sus botas estaban salpicadas de barro, y sus guantes delataban el leve temblor de una mano ansiosa. Su sombrero, ligeramente aplastado en el ala, lucía la insignia descolorida de un regimiento extinto hacía tiempo. «Señor Holmes», dijo el hombre con una voz que, aunque baja, temblaba de urgencia. Creo que podría estar embrujado. Holmes abrió los ojos al instante. ¿Por qué, señor? ¿Culpa, espectros o algo más concreto? El hombre dudó antes de responder. Por un hombre que fue enterrado hace 12 años, y porque lo he visto 2 veces la semana pasada. Me sobresalté, pero Holmes simplemente señaló la silla frente a él. Debe empezar por el principio, coronel. Deduzco, por supuesto, que usted es el coronel Woodbridge del 15º Regimiento de Infantería Ligera. El visitante palideció. ¿Cómo? Su abrigo luce el dibujo deshilachado de la insignia del regimiento, y su andar, a pesar de la rigidez de los años, aún favorece la pierna izquierda, sin duda herida en Cawnpore. Por favor, continúe. El coronel permaneció sentado, mirándome con recelo. Holmes hizo un gesto con la mano. Puede hablar con total libertad. El doctor Watson es mi confidente y su más atento oyente. Y así comenzó el cuento. 12 años antes, el coronel Woodbridge había comandado una unidad en el norte de la India durante los últimos años de las escaramuzas coloniales. Uno de sus hombres, un soldado llamado Hugh Greaves, había sido juzgado por un consejo de guerra por traición y robo. Las pruebas eran circunstanciales pero contundentes. Un conjunto de documentos militares robados, un testigo desaparecido misteriosamente y el propio Greaves, hallado inconsciente, cerca de un barranco donde el mensajero había sido emboscado. Greaves fue sentenciado y ejecutado. Su tumba, explicó Woodbridge, había sido marcada con una modesta lápida en el cementerio del regimiento en Aldershot. Pero ahora, 2 avistamientos, uno cerca de Piccadilly Circus y otro en el cementerio de Highgate, habían sacudido la noción de realidad del coronel. En cada ocasión, había visto la misma figura demacrada, de mirada penetrante y cojeando, observándolo desde la niebla. Y en ambas ocasiones, al ser perseguido, el hombre se había desvanecido como la niebla. ¿Pudo haber sido otra persona? Pregunté suavemente. Conozco esa cara, dijo Woodbridge temblando. La veía todos los días en el comedor. Condené a ese hombre a muerte. Holmes juntó los dedos con los ojos entrecerrados, pensativo. Y dice que el primer avistamiento fue... ¿Dónde exactamente? Piccadilly. Justo afuera del Criterion Bar. Salía de cenar con un viejo amigo. La segunda vez, 3 días después, fue en Highgate, cerca de la puerta sur. Asistí al entierro de mi hermana.
Holmes asintió. ¡Qué simetría tan interesante! La sede del apetito y el umbral del dolor. El coronel parecía desconcertado. Señor Holmes, me estoy volviendo loco. Holmes se inclinó hacia adelante. No, coronel. Pero alguien se está esforzando mucho para hacerle creer que sí. Esa noche, después de que el coronel se marchara, Holmes había prometido iniciar una investigación a la mañana siguiente. No pude evitar expresar mis dudas. Pero Holmes, dije mientras corría las cortinas para protegerme de la niebla, seguramente este hombre está abrumado por la culpa. No podría ser que solo... Piensa vio al muerto. Holmes estaba de pie junto a la chimenea. Su rostro delgado brillaba por la luz del fuego. Mi querido Watson, dijo, cuando un hombre cree ver un fantasma, suele ser porque alguien se ha puesto un sudario. Se volvió hacia mí de repente. ¿Recuerdas la inscripción en la lápida de Hugh Greaves? Parpadeé. Nunca se mencionó. Exactamente, dijo Holmes. Por eso mañana haremos un pequeño viaje a Aldershot. Y así, el juego se reinició. Una vieja desgracia militar, un hombre dado por muerto y un coronel atormentado cuyo alma temblaba ante las sombras. No sabía entonces qué extraños giros nos aguardaban, pero mientras Holmes se retiraba a su habitación con un cigarrillo y una pila de mapas, sentí una vez más esa sensación electrizante de que los enigmas del mundo se habían atrevido a despertar y de que Sherlock Holmes había escuchado el desafío. Capítulo 2. La tumba en Aldershot. Por el doctor John H. Watson. A la mañana siguiente, bajo un cielo gris acero que amenazaba lluvia pero solo traía frío, abordamos el primer tren disponible desde Waterloo con destino a Aldershot. Holmes, como siempre, viajó ligero. El abrigo abotonado hasta arriba, el cuello subido y sus largos dedos entrelazados en un silencio meditativo durante la mayor parte del viaje. Apenas habló, salvo un susurro sobre el deterioro de la calidad del café en el kiosco de la estación. Me había encargado de revisar mis notas de la noche anterior, pero revelaron muy poco. La historia del coronel Woodbridge era escasa en detalles, pero estaba llena de implicaciones. La idea de un muerto acechando a los vivos era, por supuesto, absurda. Sin embargo, Holmes me había enseñado a no descartar ni siquiera la historia más irracional hasta que se revelara su esencia racional. Era casi mediodía cuando llegamos a Aldershot. La base militar y el cementerio que la rodeaba se alzaban bajo una niebla baja que parecía reticente a levantarse, como si guardaran secretos que era mejor no revelar. Holmes había concertado una cita con el administrador del cementerio, un tal señor Garwood, cuya expresión mientras nos guiaba entre las filas de marcadores blancos oscilaba entre la curiosidad y la irritación. ¿Dice que busca a Greaves? ¿Al soldado Hugh Greaves? Preguntó Garwood, golpeando nerviosamente las llaves contra la linterna. Es un caso curioso, señor. Siguen circulando rumores, incluso ahora. En efecto, dijo Holmes. Dígame, ¿en qué consiste el chisme? Garwood se aclaró la garganta y lanzó una mirada cautelosa hacia un par de oficiales que pasaban. Bueno, señor, algunos dicen que no era culpable en absoluto. Pobrecito, el juicio fue tranquilo, casi apresurado, y luego se acabó. Algunos dicen que los documentos fueron sellados. Incluso el capellán que le dio la extrema unción se negó a hablar del asunto después. ¿Y la tumba misma? Pregunté. Fila de atrás, segunda parcela desde el muro, respondió. Piedra sencilla, pero ahí está el problema. Hace 2 meses alguien le dejó flores frescas. Eso incluso me hizo reflexionar. ¿Llevan un registro de los visitantes?, preguntó Holmes. Solo para entierros formales, dijo Garwood. No custodiamos las parcelas. Las familias van y vienen, pero alguien ha estado aquí, eso es seguro. La tumba de Hugh Greaves era tan común como la de cualquier soldado. Una pequeña piedra desgastada, colocada a ras de tierra, que contenía únicamente un nombre y un rango.
Piedra Santa. Soldado Hugh Greaves. 5º Regimiento de Pie Ligero. Murió el 16 de julio de 1888. Que Dios reciba su alma. Holmes se agachó, apartando un poco de liquen con una mano enguantada. Estudió la tierra con atención. Recientemente perturbado. Dijo en voz baja. Miré por encima de su hombro. ¿Quieres decir que alguien cavó aquí? Negó con la cabeza. No necesariamente. Pero el suelo cerca de la base se ha movido. Quedan tenues depresiones. Y mira aquí. Huellas de botas. Una profunda, otra superficial. Se quedó de pie. Quienquiera que haya estado aquí se quedó un rato, quizás un doliente. O alguien que vigilaba algo. Watson, mire esta piedra de lado. Hice lo que me indicó y entendí al instante lo que quería decir. Una grieta fina y delgada recorría el tercio superior de la piedra, casi invisible de frente. ¿Crees que fue manipulado? Creo, dijo Holmes con los ojos brillantes, que alguien quiso dar la impresión de permanencia, conservando el acceso. Confirmémoslo. De su bolsillo, Holmes sacó un pequeño instrumento de latón que reconocí como una herramienta para abrir cajas. Con delicadeza experta, lo insertó en la grieta y aplicó una suave presión. La piedra se movió, solo ligeramente, pero lo suficiente como para revelar que estaba hueca por dentro. Watson, dijo, esta lápida no es una piedra en absoluto, es una cáscara, una fachada. Observe. Con Garwood como testigo reticente, Holmes abrió por completo la lápida falsa. Dentro, oculto en una cavidad poco profunda, yacía un paquete envuelto en hule. «En nombre de Dios», empecé. Holmes me lo entregó y me indicó con un gesto que lo abriera. Dentro había 2 objetos, un fajo de documentos manuscritos atados con cordel y un anillo de sello de oro con un escudo desconocido. Holmes examinó primero el anillo, sin iniciales, pero un escudo familiar, de Europa del Este, posiblemente húngaro. Y estos papeles. Recorrió la hoja superior con la mirada y silbó levemente. Watson, ¿recuerda el caso del telegrama Crabacci? Claro, dije sorprendido. Causó un gran revuelo en el Parlamento. Información confidencial casi vendida a una potencia extranjera. Holmes sonrió levemente. El soldado raso del coronel Woodbridge, sometido a consejo de guerra, podría haber sido menos un traidor que un chivo expiatorio. Estos documentos prueban que los secretos militares robados fueron traducidos del húngaro y que Greaves intentó interceptarlos. ¿Quieres decir, dije lentamente, que le tendieron una trampa? Holmes asintió, y ejecutado antes de que la verdad pudiera salir a la luz. Mientras sellábamos la lápida una vez más y regresábamos a las puertas, sentí que el peso de una terrible injusticia comenzaba a sentarse sobre el caso. «¿Entonces quién enterró esto?», pregunté. «Eso», dijo Holmes, «es lo que debemos descubrir ahora, y más urgentemente, quién insepultos él». Regresamos a Londres al anochecer y vi que Holmes había entrado en su fase más intensa. Caminaba de un lado a otro del piso con una energía apenas contenida, murmurando fragmentos de latín, referencias geográficas y nombres militares. Al final, se detuvo bruscamente. «Watson», dijo, «debemos ver a un hombre llamado Basil Fenwick. Encontrará su nombre en los antiguos registros judiciales de 1888. Fue el fiscal en el caso Greaves, y sospecho que sabe mucho más de lo que jamás escribió. Pero no pudimos alcanzar al señor Fenwick esa noche, porque cuando el reloj dio las 10 nos pasaron una nota por debajo de la puerta, sin mensajero, sin firma, solo 6 palabras escritas con una letra fina pero temblorosa. «Estás cavando tu propia tumba». Me volví hacia Holmes. Su rostro se había quedado completamente inmóvil. «Watson», dijo al fin, «este caso ha dejado de ser simplemente curioso. Ahora es peligrosísimo». Capítulo 3. El silencio de Basil Fenwick
Por el doctor John H. Watson. La nota nos había tranquilizado a ambos. No era la primera vez que las amenazas llegaban a Baker Street, pero el veneno sucinto de este mensaje en particular parecía tener una firme contundencia. Holmes lo leyó 3 veces, con expresión indescifrable, y luego lo colocó sobre la repisa de la chimenea como si no fuera más inquietante que el correo de la mañana. «Hay alguien», dijo en voz baja, «que teme más el descubrimiento del pasado que las consecuencias de exponerlo. Y, sin embargo, aventuré. Ya es demasiado tarde. La tumba falsa, los documentos...» «Exactamente», interrumpió Holmes. «Por eso ahora buscan silenciar a los 2 únicos hombres de Londres que saben dónde buscar». A las 9 de la mañana siguiente, Holmes había identificado la residencia de Basil Fenwick, una casa alta y estrecha en Pembridge Crescent, cerca de Notting Hill. El hombre era un abogado jubilado, rara vez visto fuera de la periferia de la profesión legal desde 1891. Holmes, con su habitual eficiencia, confirmó que Fenwick había sido el abogado secundario durante el juicio de Greaves, bajo la supervisión de un juez militar de alto rango que había fallecido unos 5 años antes. La puerta fue abierta por una ama de llaves, una mujer mayor cuyo rostro arrugado tenía la mirada contraída de alguien que conoce bien la ansiedad. «El señor Fenwick no recibe visitas», dijo de inmediato. Holmes extendió su tarjeta. «Nos recibirá». Dudó estudiando el nombre y luego se hizo a un lado con un suspiro reticente. «Últimamente no ha estado él mismo. Ya lo verás». Nos condujeron a un salón tenuemente iluminado, donde Fenwick estaba sentado en un sillón de respaldo alto junto a un fuego moribundo. Las cortinas estaban corridas, y aunque era media mañana, la habitación se sentía enclaustrada, viciada y sin aire. Era un hombre de unos 60 años, aunque el tiempo no le había sido propicio. Sus hombros se habían hundido en una joroba permanente, y las arrugas alrededor de sus ojos sugerían una larga experiencia con el insomnio. Sus dedos se crisparon ligeramente mientras nos observaba. «Sherlock Holmes», murmuró, «y el doctor Watson. Esperaba no verlos nunca». «Entonces me temo una decepción, señor Fenwick», dijo Holmes con ligereza, tomando asiento. «Venimos por un asunto que en el año 1888 atrajo su atención brevemente. Un soldado llamado Hugh Greaves». Al mencionar el nombre, Fenwick dio un respingo visible. «No», dijo, «no hablaré de eso». «Lo harás», dijo Holmes con serenidad, «porque sospecho que la horca que se llevó al soldado Greaves no lo hizo por justicia, sino por conveniencia. Y ahora, 12 años después, el pasado ha empezado a remecer». La mano de Fenwick tomó un vaso pequeño que había en la mesa junto a él. Bebió, no por sed, pensé, sino por desesperación. «No fue mi decisión», dijo tras un largo silencio. «La orden vino de arriba. Greaves nunca tuvo intención de llegar a Londres. Temían lo que pudiera decir». «¿Quiénes son ellos?», pregunté. Fenwick soltó una risa amarga. «¿Crees que firman sus cartas?». Miró hacia la puerta y se inclinó hacia adelante. «Solo puedo decir esto. Greaves interceptó algo que no debía, algo destinado a manos extranjeras. Se lo entregó a su superior, el coronel Woodbridge. A la mañana siguiente, el mensajero estaba muerto. Los documentos habían desaparecido y Greaves estaba inconsciente con una herida en la cabeza. Y Woodbridge testificó en su contra», dijo Holmes rotundamente. «Sí», respondió Fenwick, «y lo hizo porque se lo ordenaron. Era un tribunal, no un juzgado. Greaves no tenía abogado, no había apelación. La decisión se dictó antes de que se secara la tinta del escrito de acusación». Holmes asintió lentamente. «Y, sin embargo, alguien ha estado en la tumba. Alguien que mantuvo oculta la verdad y luego quizás intentó recuperarla. Dígame, señor. Fenwick, ¿ha recibido algún mensaje inusual últimamente?».
La mirada de Fenwick se desvió hacia un rincón de la habitación. Holmes siguió su mirada. Allí había un pequeño escritorio de madera y sobre él un sobre arrugado. Holmes se levantó sin esperar permiso y lo abrió. Dentro había una sola hoja, idéntica en estilo a la que habíamos recibido la noche anterior. La acercó a la luz y leyó en voz alta: «Habla y tu silencio se hará eterno». «Señor Watson», dijo Holmes, «esta letra coincide exactamente con nuestra nota». Fenwick dejó escapar un suspiro entrecortado. «Ahora entiendes por qué no quiero revisitar el pasado». «Y sin embargo», dijo Holmes con suavidad, «el pasado está volviendo a visitarnos. Tú. Ya sea que abras la puerta o no afuera, el viento había arreciado, silbando entre las chimeneas y haciendo vibrar las tapas de las farolas de gas». Holmes se detuvo bajo un olmo y encendió una cerilla con pulso firme. «Fenwick no es el arquitecto de este misterio», dijo, «pero conoce la forma de los planos». «¿Crees que está en peligro?», pregunté. «Claro que sí, y nosotros también». Regresamos a Baker Street y encontramos que habían deslizado un sobre por debajo de nuestra puerta una vez más, aunque esta vez no contenía amenazas. Era un telegrama del coronel Woodbridge. Urgente. «Por favor, venga inmediatamente. Extraño suceso en mi club. Un hombre que dice ser Greaves pasó por mi lado. Pare». Me miró a los ojos y dijo: «Colgaste al hombre equivocado. Para. Coronel James Woodbridge». Me volví hacia Holmes. «Entonces, ¿es a él?». Holmes frunce el ceño. «O eso, o alguien que quiere que Woodbridge y nosotros creer así es. Vamos, Watson. Parece que el hombre de las dos tumbas está listo para conocer a los vivos». Capítulo 4. Un rostro desde el fuego. Por el Dr. John H. Watson. El Club Diógenes, ese santuario de silencio y singular excentricidad, era el último lugar donde habría esperado encontrar al coronel Woodbridge al borde del colapso. Sin embargo, cuando Holmes y yo fuimos conducidos al salón principal esa tarde, encontramos al exsoldado desplomado en un sillón de terciopelo, con la tez cadavéricamente pálida y las manos temblorosas como si tuviera fiebre. No se levantó cuando entramos, simplemente hizo un débil gesto hacia los sillones de enfrente. «He visto un fantasma», dijo con voz quebrada. Holmes permaneció de pie. «¿Ya viste a alguien?». «Coronel, cuéntenoslo todo». Woodbridge tragó saliva con dificultad. Era la 1:30. Acababa de almorzar. Pasaba por el vestíbulo cuando un hombre me rozó, con toda intención, demasiado cerca, incluso para una sala llena. Levanté la vista para protestar y le vi la cara. Hizo una pausa, temblando. «Fue a él, Holmes. Greaves tan cierto como que estoy sentado ante usted. Pero mayor». Gaunter. Una fina cicatriz blanca le recorría el lado izquierdo de la mejilla. Nueva. Me miró fijamente a los ojos y dijo: «Ahorcaste al hombre equivocado». Luego se marchó como si nada hubiera pasado. Holmes finalmente se sentó, juntando sus largos dedos. «¿Nadie más lo vio?». Woodbridge negó con la cabeza. «No está claro. El portero dijo que salió un caballero con abrigo oscuro, pero no le dio importancia». Holmes golpeó con el dedo el brazo de la silla. «¿Qué hizo exactamente?». «¿Hacer después de hablar contigo?». Se detuvo solo un segundo, lo suficiente para que pudiera registrar su voz. Era su voz, Holmes. Nunca la olvidé. Se dio la vuelta y caminó hacia la entrada principal. Cuando recuperé el sentido y lo seguí, ya había desaparecido. Dejamos a Woodbridge en una habitación reservada para el descanso. El personal del club, alarmado, lo suficiente como para disculpar su estado. Al salir a la calle, una llovizna fría había empezado a caer, velando la luz de gas con una neblina dorada y húmeda. «Bueno, Watson», murmuró Holmes, «nos quedan 3 posibilidades. 1, Greaves nunca murió. 2, alguien que se le parezca inmensamente está jugando un juego cruel. O 3,
algo mucho más elaborado. Lo miré de reojo. ¿Tienes alguna teoría? Un resumen, dijo Holmes. Pero primero debemos verificar un detalle en particular. Algo tan obvio que me avergüenza no haberlo investigado ayer. Paró un coche de punto. Al archivo. Debo confirmar el registro de ejecuciones en Aldershot. Si Greaves realmente murió en 1888, estará escrito en tinta. El archivo de registros del Ministerio de Guerra era un lugar desagradable. Filas de archivadores de roble, polvo como hollín, y un empleado que parecía no haber hablado con nadie en días. Holmes, con su habitual agudeza, consiguió acceso al libro de contabilidad, marcado Ejecuciones, Tribunales Marciales, 1885 a 1890. Pronto encontramos la página relevante. Nombre: Hugh Greaves. Rango: privado. Fecha de ejecución: 16 de julio de 1888. Ubicación: Aldershot. Cargar traición y posesión no autorizada de inteligencia militar. Testimoniado por Coronel James Woodbridge, Capitán T. Driver, Teniente M. Sales, verdugo, H. Marsh. Autopsia realizada. No entierro autorizado por Coronel James Woodbridge. Los ojos de Holmes se entrecerraron al oír la última línea. No se hizo la autopsia, dijo. Es inusual. Asentí. Pero no es algo inaudito en las ejecuciones militares. Cerró el libro de golpe. Es cierto. Pero al combinarlo con este siguiente hecho cobra importancia. El verdugo, un tal Henry Marsh, desapareció al año siguiente en circunstancias misteriosas. Hay una mención de ello en la crónica. Veamos si nuestra biblioteca tiene ese volumen. Una hora después, y con cierta dificultad, Holmes localizó el informe. Observé cómo sus ojos recorrían la página y luego se detuvieron. «Escuchen esto», dijo. Henry Marsh, verdugo militar, fue encontrado ahogado en el Támesis el 4 de mayo de 1889, con los bolsillos al descubierto y sin rastro de robo. Su viuda afirmó que había sufrido remordimientos durante el último año y que había hablado de un hombre injusto colgado de la cuerda. Me recosté en la silla. ¿Crees que Marsh fingió el ahorcamiento? Creo, dijo Holmes sombríamente, que alguien de más. Quizás lo fingió, y puede que a Marsh le hayan pagado o coaccionado para que ayudara. Cuando recuperó la conciencia, lo silenciaron. Dobló el periódico. Watson, la pregunta ahora es, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de perdonarle la vida a Hugh Greaves y ocultárselo? Estábamos regresando a Baker Street cuando de repente Holmes se inclinó hacia adelante. Conductor, deténgase en Northumberland Alley. Lo miré desconcertado. ¿Qué pasa? Anoté una dirección en uno de los documentos recuperados, escrita al dorso, tenue pero legible. 23 Northumberland Alley. Puede que no sea nada. Pero este caso se construye a partir de sombras, y debemos perseguirlas donde quiera que titilen. El número 23 resultó ser un estanco cerrado, con las ventanas sucias y el letrero descolorido. Holmes examinó la cerradura. «Recién reemplazado», murmuró. Entonces, sin ceremonias, salió al callejón trasero. Encontró una estrecha puerta de hierro entreabierta y se coló dentro. Lo seguí, algo inquieto. Holmes tenía un talento extraordinario para la intrusión. La puerta trasera tenía arañazos alrededor de la cerradura. Holmes sacó una fina ganzúa de su abrigo y en cuestión de segundos la abrió. Nos adentramos en la oscuridad. El aire dentro olía a tabaco rancio y a algo más, a algo metálico. Holmes encendió una cerilla. La llama tembló. En el centro de la trastienda había una silla. Sobre ella, atado con cordel, había un saco de arpillera relleno de paja. Frente a él un espejo tosco, agrietado en el centro, y al lado de la silla, un abrigo militar largo, descolorido, 5º Regimiento de Infantería Ligera. En la solapa, una pequeña insignia. Rodilleras. Holmes se giró lentamente hacia mí. «Alguien está ensayando», dijo. «¿Ensayando cómo convertirse en Hugh Greaves?».
Una tabla del suelo crujió encima de nosotros. Holmes apagó el fósforo. No estábamos solos. Capítulo 5. El hombre en las vigas. Por el doctor John H. Watson. No llevaba ningún arma encima, salvo un bastón, pero mis instintos militares volvieron al instante. Holmes se había desvanecido en la oscuridad junto a una pila de cajas vacías. Yo lo seguí, agachándome junto a un barril que olía intensamente a aceite de lámpara. En algún lugar por encima de nosotros, un crujido lento y deliberado. Las tablas del suelo se movían bajo el peso. Resonó en la penumbra. Holmes golpeó la caja con el dedo. Luego silencio. Estábamos esperando. Otro crujido, más cerca. Entonces, como si se hubiera roto un hueso, una tabla cedió ligeramente por encima de nuestras cabezas. Holmes se levantó de un salto. «¡Muéstrate!», gritó, y la orden resonó con una claridad que me sobresaltó incluso a mí. «Esta habitación no está desocupada, ni tampoco estamos desarmados». Hubo una pausa inquietante y larga. Entonces, un chirrido, seguido de un movimiento. Una figura saltó de las vigas bajas al suelo polvoriento, justo al otro lado de la puerta. Yo también me levanté, agarrando mi bastón con ambas manos. El intruso llevaba un abrigo largo de lana y una bufanda oscura que le cubría la mitad inferior del rostro. Su gorra era militar, con la placa raspada. Pero sus ojos captaron el destello de la luz de gas del callejón y brillaron con algo entre calculador y desafiante. No habló. En cambio, retrocedió hacia la puerta trasera por la que habíamos entrado. Holmes dio un paso al frente. «Te has esforzado mucho para convertirte en hombre muerto. Es hora de que alguien te pregunte ¿por qué?». El hombre permaneció en silencio, pero vi que su mandíbula se tensaba. «¿Greaves?», preguntó Holmes. «¿O preferimos llamarlo por otro nombre?». Ante esto, el hombre se dio la vuelta y huyó. Tras él, Watson. Lo perseguimos por los callejones resbaladizos por la lluvia de Northumberland. Holmes iba al frente, ágil y veloz a pesar de la niebla. Yo lo seguía de cerca, mientras nuestra presa zigzagueaba como una sombra entre cajas, cercas bajas y la niebla parpadeante iluminada por el gas. 2 veces pensé que lo habíamos perdido, pero cada vez Holmes encontraba infaliblemente la señal del paso. Un charco a medio pisar, una huella resbalando en el barro, una mancha de hollín en una valla. El hombre era bueno, pero Holmes era mejor. Finalmente, lo acorralamos en un patio estrecho entre 2 almacenes altos. La única salida era una verja de hierro cerrada. Se giró, respirando con dificultad. Holmes levantó una mano. «Sin trucos, sin amenazas. Solo queremos respuestas». Finalmente, el hombre se quitó la bufanda de la cara. Me quedé sin aliento. Los rasgos eran inconfundibles. La frente alta, las mejillas delgadas, la cicatriz distintiva que atravesaba el lado izquierdo, tal como lo había descrito el coronel Woodbridge. Holmes, sin embargo, no se dejó engañar. «No eres Hugh Greaves», dijo. Los labios del hombre se crisparon. «No», admitió, «pero sé quién es». Lo llevamos a Baker Street, donde un té fuerte y la promesa del anonimato le abrieron la lengua. «Me llamo Percival Knox», dijo. «Fui actor, trabajé en teatro, con una compañía de gira, pequeños papeles. Me pagaban por imitar a un hombre que se suponía muerto». «¿Por quién?», pregunté. Nunca supe su verdadero nombre. Vino a verme después de una función en Bow. Me dio un paquete, el abrigo de Greaves, una fotografía, instrucciones. Me dijo que apareciera 2 veces en público, que solo pasara de largo. Eso fue todo. Una vez en Piccadilly, la otra en Highgate. Dijo que el público estaría muy específico. Holmes se inclinó hacia adelante. «Y esa frase que dijiste en el Club Diógenes, ahorcaste al hombre equivocado». Knox parecía incómodo. Insistió en que usara esas mismas palabras. Dijo que era necesario. Holmes entrecerró los ojos. «¿Y a cambio?», que Knox dudó. «Me iban a pagar 20 guineas,
pero luego me dijo que quemara el disfraz y desapareciera. «No lo hiciste», dijo Holmes con calma. «No», admitió Knox. «Era demasiado extraño. Lo guardé. Había algo en la urgencia del hombre que me inquietó». «¿Le dio algún documento?», preguntó Holmes. Knox dudó un momento y luego metió la mano en su abrigo. «Una carta», dijo. «No la entendí, pero no me atreví a destruirla». Holmes tomó el sobre. Estaba arrugado pero sellado. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel. La letra era correcta, pero apresurada. La tinta se había corrido en algunas partes. Holmes leyó en voz alta. «Woodbridge está demasiado cerca. Los papeles de la piedra estaban destinados a desaparecer, no a regresar. Si el actor falla, el plan B debe seguir adelante. Nos vemos en Harrowfield Cross el 19. Sin testigos. Quemamos todo». «Plan B», dije lentamente. «Y Harrowfield Cross. Eso está al norte de Londres, cerca de los Chilterns». Holmes dobló la carta. «Nos hemos topado con un plan que sigue en marcha», dijo. «No se trata solo de una ejecución injusta, Watson. Alguien intenta silenciar el pasado antes de que hable». Esa noche, Knox quedó bajo la vigilancia del inspector Lestrade, una sugerencia inusualmente cooperativa por parte de Holmes, quien temía que Knox fuera el blanco de sus sospechas. Mientras se llevaban al actor, Holmes permaneció en silencio junto a la ventana. Finalmente hablé. «¿Crees que el verdadero Greaves podría estar vivo?» Holmes asintió. «Y ese alguien muy poderoso lo necesita». «También. Desaparecido. O muerto de nuevo». Miré hacia abajo y vi la luz del fuego que parpadeaba en nuestro hogar. «¿Y si él es vivo, por qué no se ha presentado?» Los ojos de Holmes estaban distantes. «Porque Watson», dijo, «quizá no se esté escondiendo por su propio bien, sino por el de otra persona». Capítulo 5. El hombre en las vigas. Por el Dr. John H. Watson. No llevaba ningún arma encima, salvo un bastón, pero mis instintos militares volvieron al instante. Holmes se había desvanecido en la oscuridad junto a una pila de cajas vacías. Yo lo seguí, agachándome junto a un barril que olía intensamente a aceite de lámpara. En algún lugar por encima de nosotros, un crujido lento y deliberado. Las tablas del suelo se movían bajo el peso. Resonó en la penumbra. Holmes golpeó la caja con el dedo. Luego silencio. Estábamos esperando. Otro crujido, más cerca. Entonces, como si se hubiera roto un hueso, una tabla cedió ligeramente por encima de nuestras cabezas. Holmes se levantó de un salto. «¡Muéstrate!», gritó, y la orden resonó con una claridad que me sobresaltó incluso a mí. «Esta habitación no está desocupada, ni tampoco estamos desarmados». Hubo una pausa inquietante y larga. Entonces, un rasguño, seguido de un movimiento. Una figura saltó de las vigas bajas al suelo polvoriento, justo al otro lado de la puerta. Yo también me levanté, agarrando mi bastón con ambas manos. El intruso llevaba un abrigo largo de lana y una bufanda oscura que le cubría la mitad inferior del rostro. Su gorra era militar, con la placa raspada. Pero sus ojos captaron el destello de la luz de gas del callejón y brillaron con algo entre calculador y desafiante. No habló. En cambio, retrocedió hacia la puerta trasera por la que habíamos entrado. Holmes dio un paso al frente. «Has puesto un gran esfuerzo en convertirte en hombre muerto. Es hora de que alguien te pregunte ¿por qué?». El hombre permaneció en silencio, pero vi que su mandíbula se tensaba. «¿Greaves?», preguntó Holmes. «¿O preferimos llamarlo por otro nombre?». Ante esto, el hombre se dio la vuelta y huyó. «Tras él, Watson. Lo perseguimos por los callejones resbaladizos por la lluvia de Northumberland». Holmes iba al frente, ágil y veloz a pesar de la niebla. Yo lo seguía de cerca, mientras nuestra presa zigzagueaba como una sombra entre cajas, cercas bajas y la niebla parpadeante iluminada por el gas.
2 veces pensé que lo habíamos perdido, pero cada vez Holmes encontraba infaliblemente la señal del paso. Un charco a medio pisar, una huella resbalando en el barro, una mancha de hollín en una valla. El hombre era bueno, pero Holmes era mejor. Finalmente, lo acorralamos en un patio estrecho entre 2 almacenes altos. La única salida era una verja de hierro cerrada. Se giró, respirando con dificultad. Holmes levantó una mano. Sin trucos, sin amenazas, solo queremos respuestas. Finalmente, el hombre se quitó la bufanda de la cara. Me quedé sin aliento. Los rasgos eran inconfundibles. La frente alta, las mejillas delgadas, la cicatriz distintiva que atravesaba el lado izquierdo, tal como lo había descrito el coronel Woodbridge. Holmes, sin embargo, no se dejó engañar. «No eres Hugh Greaves», dijo. Los labios del hombre se crisparon. «No», admitió. «Pero sé quién es. Lo llevamos a Baker Street, donde un té fuerte y la promesa del anonimato le abrieron la lengua. Me llamo Percival Knox», dijo. «Fui actor. Trabajé en teatro, con una compañía de gira, pequeños papeles. Me pagaban por imitar a un hombre que se suponía muerto». «¿Por quién?», pregunté. Nunca supe su verdadero nombre. Vino a verme después de una función en Bow. Me dio un paquete, el abrigo de Greaves, una fotografía, instrucciones. Me dijo que apareciera 2 veces en público, que solo pasara de largo. Eso fue todo. Una vez en Piccadilly, la otra en Highgate. Dijo que el público estaría muy específico. Holmes se inclinó hacia adelante. «Y esa frase que dijiste en el Club Diógenes, ahorcaron al hombre equivocado». Knox parecía incómodo. Insistió en que usara esas mismas palabras. Dijo que era necesario. Holmes entrecerró los ojos. «¿Y a cambio?». Knox dudó. «Me iban a pagar 20 guineas, pero luego me dijo que quemara el disfraz y desapareciera». «No lo hiciste», dijo Holmes con calma. «No», admitió Knox. «Era demasiado extraño. Lo guardé. Había algo en la urgencia del hombre que me inquietó». «¿Le dio algún documento?», preguntó Holmes. Knox dudó un momento y luego metió la mano en su abrigo. «Una carta», dijo. No la entendí, pero no me atreví a destruirla. Holmes tomó el sobre. Estaba arrugado, pero sellado. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel. La letra era correcta, pero apresurada. La tinta se había corrido en algunas partes. Holmes leyó en voz alta. «Woodbridge está demasiado cerca. Los papeles de la piedra estaban destinados a desaparecer, no a regresar. Si el actor falla, el plan B debe seguir adelante. Nos vemos en Harrowfield Cross el 19. Sin testigos. Quemamos todo». «Plan B», dije lentamente. «Y Harrowfield Cross. Eso está al norte de Londres, cerca de los Chilterns». Holmes dobló la carta. «Nos hemos topado con un plan que sigue en marcha», dijo. «No se trata solo de una ejecución injusta, Watson. Alguien intenta silenciar el pasado antes de que hable». Esa noche, Knox quedó bajo la vigilancia del inspector Lestrade, una sugerencia inusualmente cooperativa por parte de Holmes, quien temía que Knox fuera el blanco de sus sospechas. Mientras se llevaban al actor, Holmes permaneció en silencio junto a la ventana. Finalmente hablé. «¿Crees que el verdadero Greaves podría estar vivo?». Holmes asintió. «Y ese alguien muy poderoso lo necesita también. Desaparecido o muerto de nuevo». Miré hacia abajo y vi la luz del fuego que parpadeaba en nuestro hogar. «¿Y si él es vivo? ¿Por qué no se ha presentado?». Los ojos de Holmes estaban distantes. «Porque Watson», dijo, «quizá no se esté escondiendo por su propio bien, sino por el de otra persona». Capítulo 7. Los papeles que desaparecieron. Por el Dr. John H. Watson. Los casos de Holmes nos habían puesto en contacto con espías, asesinos, malversadores y hombres de genio retorcido,
pero pocas veces nos habíamos topado con una maraña tan arraigada en la propia maquinaria del Estado, donde se castigaba la inocencia, se protegía la culpa y se compraba el silencio a nivel nacional. Sin embargo, a pesar del dramático regreso de Greaves y la temblorosa confesión de Sayles, algo en la actitud de Holmes me decía que el caso aún no había revelado su último secreto. «¿Crees que Delmire tiene más que perder de lo que sabemos?», comenté mientras estábamos sentados junto al fuego 2 noches después, mientras una suave lluvia golpeaba las ventanas de Baker Street. «En efecto, Watson», dijo Holmes mirando fijamente las llamas, «Greaves nunca fue el premio mayor en este juego. Fue una pieza clave, sí, pero alguien más sigue construyendo el arco». Se levantó bruscamente, se acercó al escritorio y abrió el bulto de hule que habíamos recuperado de la falsa tumba. De él extrajo el fajo de documentos traducidos que Greaves había intentado entregar en su día, los mismos que habían sellado su destino. Holmes tocó la primera página. «Watson, ¿recuerda que el coronel Woodbridge dijo que vio estos papeles por última vez hace 12 años? Sí, creía que los habían destruido. Y sin embargo», dijo Holmes, «aquí están, cada página, perfectamente conservadas. Demasiado bien, creo. No hay señales de moho, daños por roedores ni degradación. Aún así, se supone que debemos creer que permanecieron en la cavidad de una lápida durante más de una década». Parpadeé. «¿Quieres decir que son falsificaciones?». Holmes sonrió levemente. «O duplicados. Puede que los originales nunca hayan llegado a la tumba. Y si estos son copias, debemos preguntarnos, ¿quién las plantó? ¿Y por qué ahora?». Para investigar esta nueva sospecha, Holmes visitó al día siguiente a un analista de documentos privado en Whitechapel, un hombre canoso y de mirada aguda llamado Griggs, a quien Holmes describió como la única persona en Londres que puede distinguir una falsificación de una mancha de estornudo. Acompañé a Holmes al pequeño y desordenado taller donde había lupas, tablas de tinta y muestras de pergamino esparcidos por todas partes. Griggs acercó los documentos a la lámpara de gas y resopló. «Esta tinta no tiene más de 3 años», dijo, «y el papel es barato, no de calidad militar, hecho en Battersea, si no me falla el olfato». Él volvió a olfatear. «Aceite de imprenta. Alguien reimprimió esto en una prensa. Apuesto mis gafas». Holmes asintió. «Lo que confirma mi teoría. Alguien quería encontrar estos papeles. Creer que fueron enterrados con Greaves. Lo que significa que querían que confiáramos en la inocencia de Greaves. Pero no demasiado. Cuando regresamos a Baker Street, Holmes envió 3 telegramas y permaneció inmóvil durante casi 1 hora, con el ceño fruncido y los dedos entrelazados. No me atreví a molestarlo. Por fin, habló. «Watson», dijo, «interpreté mal el ángulo. Supuse que el objetivo de nuestro adversario era borrar Greaves, pero fue lo contrario. Lo querían, te encontró viva, peligrosa y públicamente vinculada al viejo escándalo». «¿Pero por qué?». «Porque», dijo Holmes en voz baja, «se está planeando un crimen mayor, y mientras los ojos están fijos en el fantasma del pasado, las manos del presente pasan desapercibidas. Esa noche nos visitó nada menos que el inspector Lestrade. «Tengo un mensaje para ti», dijo con gravedad. «Del mismísimo comisionado. Quiere que...». «Déjalo caer, Holmes». «¿De verdad?», preguntó Holmes con ligereza. «¿Y qué es?» «Exactamente, ¿me voy a dejar caer?». Lestrade no respondió directamente. En cambio sacó un sobre sellado. Esto llegó al Yard hace 1 hora, sin remitente, sin huellas dactilares, solo esto dentro. Holmes abrió el sobre. Dentro había una sola fotografía, granulada y oscura, pero de contenido inconfundible. Se demostró a mí caminando junto a Holmes cerca de Harrowfield Cross, y al fondo, claramente visible, estaba Hugh Greaves. Debajo de la imagen una nota en la misma elegante letra que nuestra advertencia anterior.
Resucitar a los muertos puede ser peligroso, incluso para los médicos. Sentí un escalofrío frío recorriendo mi columna. Holmes examinó la foto y luego le dio la vuelta. En el reverso había una fecha: 23 de marzo, dentro de 3 días. Lo que sea que esté por suceder, dijo, está llegando a su punto crítico. A la mañana siguiente llegaron noticias que nos dejaron aún más helados. Greaves había desaparecido. Lestrade informó que la casa de seguridad, cuidadosamente seleccionada por Scotland Yard, había sido allanada durante la noche. No había señales de entrada forzada. No había testigos. Los guardias apostados no afirmaron nada inusual. Sin embargo, la habitación estaba vacía y nadie había dormido en la cama. «¿Qué pasa con Knox?», pregunté. «Sigue bajo protección», dijo Lestrade. «Está conmocionado. Dijo que soñó con ser enterrado vivo toda la noche». Holmes no hizo ningún comentario. En cambio, se acercó a la ventana y contempló los tejados de Londres, grises y silenciosos bajo una cortina de llovizna matutina. «Alguien», dijo en voz baja, «ha empezado a borrar huellas, y a menos que actuemos ahora, borrarán cada hombre. ¿Quién dejó uno?». Fue entonces cuando la señora Hudson apareció en la puerta con una mirada curiosa en su rostro. «Esto llegó en mano, señor Holmes, sin nombre, sin mensajero. Solo esto». Ella le entregó un paquete envuelto en papel marrón, atado con una cuerda. Holmes lo abrió en la mesa de la sala de estar. Dentro había un solo objeto: una placa de identificación militar, rayada y golpeada. Lo sostuvo a la luz. «Hugh Greaves», leyó en voz alta, luego más suavemente. «Sangre en la cadena». Nos quedamos en silencio. «¿Qué significa eso?», pregunté finalmente. Holmes sostuvo mi mirada. «Significa», dijo, «que el juego no ha terminado, simplemente ha cambiado de tablero». Capítulo 8. Los ojos en la galería del Parlamento por el Dr. John H. Watson. En los días posteriores a la desaparición de Hugh Greaves, Holmes era un hombre transformado. No dormía, al menos que lloviera. Caminaba de un lado a otro como un animal inquieto, murmurando frases legales en latín, patrones de cifrado y referencias a oscuras reformas parlamentarias bajo el mandato de Lord Melbourne. Estudiaba mapas, fotografías y números atrasados de los tiempos, hablando solo con órdenes entrecortadas o fragmentos de deducción que apenas podía seguir. Solo había visto a Holmes en ese estado unas pocas veces, una durante el escándalo del Diógenes Dispatch y otra mientras desentrañaba el código oculto en los atentados de Smethwick Street. Ambas veces terminaron en escapes por los pelos y en la deshonra pública para hombres que se creían intocables. Ahora estaba claro, este caso también tenía peso. A última hora de la tarde del 21 de marzo, Holmes finalmente habló como un hombre que ve la luz del día después de un largo túnel. «Tenemos que ir al Parlamento, Watson, a la galería pública». «¿Parlamento?», repetí. «¿Crees que el hombre detrás de esto es un miembro?». Holmes me dirigió una mirada solemne y aguda al mismo tiempo. «No es solo un miembro, es un estratega, alguien que ha orquestado todo este asunto para crear una distracción tan completa que nadie se atreve a hacer la pregunta correcta». Parpadeé. «¿Cuál es? ¿Por qué ahora?». Esa mañana, Holmes consiguió 2 pases para la galería pública de la Cámara de los Comunes. Era un jueves lluvioso, de esos que calan hasta los huesos, y los gruesos abrigos de los reunidos en la galería humeaban ligeramente por el calor de la cámara. Los debates fueron aburridos. Una propuesta de enmienda a la ley de marina mercante, seguida de una breve discusión sobre la expansión del telégrafo rural. Holmes parecía completamente desinteresado en los discursos. En cambio, observaba la sala con la quietud de un cazador, recorriendo con la mirada bancos, galerías, entradas y salidas. Había traído consigo un pequeño cuaderno de bocetos y, de vez en cuando,
tomaba notas o dibujaba el contorno de la cabeza o el perfil de un hombre. Entonces, de repente, Holmes se puso rígido. «Watson», dijo en voz baja. «Tercer escaño, a la izquierda del presidente. Bigote castaño, pelo con raya al lado, a 2 asientos del pasillo». Seguí su mirada. Un hombre bien vestido estaba sentado allí, tamborileando rítmicamente con el dedo sobre el banco. Su expresión era indescifrable, pero su mirada, aguda y calculadora, recorría la sala como la linterna de una atalaya. «Eso es Nathaniel Enstone», dijo Holmes, «elegido por primera vez en 1887. Anteriormente en inteligencia militar. Ahora ministro sin cartera, aunque nadie sabe con certeza qué cartera es. ¿Sospechas de él?» «No sospecho nada», dijo Holmes. «Yo observar un hombre cuyo nombre no aparece en los registros del Consejo de Guerra de Hugh Greaves, pero que firmó el paquete de jubilación anticipada de Delmere. Observo que su primo es dueño de la propiedad en Northumberland Alley, donde ensayaba el imitador de Greaves. Y observo», dijo entrecerrando los ojos, «que ha enviado 3 mensajes de los últimos 20 minutos enviados por pajes al mismo hombre sentado en el nivel superior, el subsecretario de Correspondencia Extranjera. ¿Qué significa?» «Estamos viendo una partida de ajedrez», dijo Holmes, «en la que solo conocemos 2 de las piezas». Tras la sesión, Holmes insistió en que permaneciéramos cerca de la entrada de los miembros en Westminster Hall. Se quedó a la sombra de una de las grandes columnas de piedra, con el sombrero bajo y el cuello subido. Luego, con un murmullo bajo: «Listo. Ahora». Enstone había salido, con el abrigo colgado del brazo, hablando con un hombre alto con bombín. Caminaron a paso rápido hacia un carruaje que los esperaba. Holmes los seguía con la misma rapidez que un susurro, y yo los seguí. Para mi asombro, no los confrontó, sino que se deslizó por el costado del vagón y sacó un trozo de algo de la carcasa de la rueda trasera. Lo estudió. «Qué listo», murmuró. «Qué listo, de verdad». Me entregó el objeto. Una esquina rota de una invitación impresa. La insignia en la parte superior era inconfundible. La Honorable Compañía de Comercio del Este, un antiguo grupo mercantil colonial con vínculos profundos y turbios. Holmes tocó el emblema. «Esta empresa se disolvió en papel hace 3 años, pero la maquinaria sigue funcionando, silenciosamente, eficientemente, con hombres como Enstone engrasando los engranajes». Esa noche, Holmes llamó al inspector Lestrade y a un amigo de confianza de la Gaceta, un periodista llamado Henry Ives, que había ayudado previamente a Holmes durante el escándalo que involucró los telegramas falsificados de la guerra de los Boers. «La historia debe salir a la luz mañana», dijo Holmes. «No con todo, pero con la suficiente para que las arañas salgan corriendo». Ives arqueó una ceja. «¿Qué historia?» «Que Enstone está involucrado en el caso Greaves», dijo Holmes con calma. «Que documentos que se creían enterrados han salido a la luz. Que un hombre que se creía muerto ha regresado. Y que alguien está limpiando la casa con las manos ensangrentadas para asegurarse de que el Parlamento nunca sepa por qué». «¿Es cierto?», preguntó Ives con ojos brillantes. Holmes se giró hacia el fuego. «Él será». El artículo salió a la calle al amanecer. «Ghost of the Empire. El soldado muerto regresa para atormentar a los comunes. Un exsoldado ejecutado por traición fue visto en Londres. Archivos secretos recuperados». En cuestión de horas, la población estaba enardecida. El Parlamento se reunió en sesión de emergencia. Se gritaron preguntas. Los periodistas acamparon frente a los ministerios y varios asesores fueron despedidos o reubicados discretamente. Pero Enstone permaneció en silencio, sin nombre, intacto, y Greaves seguía desaparecido. Esa noche dejaron una carta en nuestra puerta, sin franqueo ni sello. Holmes lo abrió con cuidado. Fue de Greaves.
garabateado apresuradamente con lápiz, decía: Holmes, me advirtieron nuevamente. Desaparecer o morir de verdad. Tengo una última oportunidad para terminar con esto. Encuéntrame donde todo empezó. Medianoche. Aldershot. H.G. Me quedé mirando a Holmes. ¿Una trampa?, pregunté. Casi con toda seguridad, dijo. ¿Y aún así te vas? Holmes sonrió levemente. Watson, cuando un hombre se levanta de una tumba, no es frecuente que se ofrezca a cavar otra. Tengo la intención de averiguar de quién será la tumba. Capítulo 9. Medianoche en Aldershot. Por el doctor John H. Watson. La noche era fría, terriblemente fría, como si el mismo aire hubiera conspirado con lo desconocido para congelar cada aliento y extremidad que se atreviera a pisar el suelo embrujado de Aldershot. Al bajar del tren retrasado, el jefe de estación le dirigió a Holmes una mirada cautelosa, como si presentiera algo inmundo en nuestro propósito. Holmes no dijo nada. Caminaba con serenidad y determinación, con el abrigo ondeando ligeramente con el viento cortante. Lo seguí de cerca, con el revólver discretamente guardado en el bolsillo. No era una precaución que Holmes hubiera pedido, pero yo sentía profundamente necesaria. El paisaje de Aldershot había cambiado poco desde nuestra última visita. La niebla se cernía sobre los campos de perforación vacíos, y la luna, oculta tras nubes irregulares, iluminaba con la luz justa el estrecho sendero que conducía al antiguo cementerio. Holmes caminaba con paso firme, como si lo arrastrara un hilo invisible. Dijo que nos encontráramos donde empezó todo, dije en voz baja. La tumba. Holmes asintió. Nunca fue realmente una tumba, Watson, solo un engaño, pero los engaños, como los fantasmas, tienen la capacidad de regresar a su lugar de origen. Llegamos a las puertas del cementerio unos minutos antes de la medianoche. Las bisagras de hierro crujieron suavemente al abrirnos paso. Reinaba un silencio sepulcral dentro. El viento había amainado. Incluso los tejos parecían contener la respiración. Holmes hizo una pausa. Observó las filas y luego se dirigió infaliblemente hacia la tumba de Hugh Greaves, o más bien, hacia el marcador hueco que una vez había ocultado la verdad. Y allí, junto a la piedra, había una figura, encapuchado, inmóvil, alto. Holmes levantó una mano. ¿Greaves? La figura asintió una vez. Se quitó la capucha, revelando el rostro arrugado y cansado de un hombre al que solo habíamos visto fugazmente hasta ahora. Sus ojos, aunque pesados, brillaban de conciencia y pensé, de tristeza. «Has venido», dijo con voz ronca. Holmes se acercó lentamente. «¿Por qué aquí?» «Porque este es el único lugar que ya nadie vigila. Todos creen que estoy enterrado debajo o que soy un fantasma que camina por encima». Di un paso al frente. Tu carta decía que tenías una última oportunidad para acabar con esto. Greaves asintió de nuevo. Sí. Tengo algo que darte. De su abrigo sacó un sobre grueso. Los documentos auténticos. Los que intenté entregar en 1888. Los que nunca llegaron a Woodbridge porque alguien los sacó de mis aposentos la noche anterior a mi arresto. Holmes los tomó con reverencia, hojeando la primera página bajo la linterna parpadeante que llevaba. Su mirada se endureció. Estas son posiciones militares detalladas, despliegues de tropas en colonias orientales, libros de contabilidad codificados, recibos de sobornos. Y nombres, terminó Greaves, los nombres de todos los funcionarios que se vendieron, incluyendo al que orquestó mi juicio. Enstone, dijo Holmes con gravedad. Greaves asintió. ¿Los guardaste durante 12 años? Pregunté. No, los encontré el mes pasado, dijo. Me los envió un hombre, un viejo amigo de Marsh, el verdugo que me salvó la vida. Los mantuvo a salvo, esperando el momento oportuno. ¿Y por qué ahora?, preguntó Holmes. ¿Por qué no publicarlos? ¿Traerlos al tribunal? Greaves apretó la mandíbula. Porque hombres como Enstone no se hunden solo con papeles, arrastran a otros consigo.
Woodbridge, Sales, quizás incluso la viuda de Marsh. Necesitaba a alguien que pudiera sortear el fuego sin quemarse. Holmes esbozó una leve sonrisa. «Me halagas. Confío en ti», dijo Greaves, «y esa confianza es merecida. Tengo una pieza más para ti». Metió la mano en un bolsillo lateral y le entregó a Holmes un segundo sobre, más pequeño. «Una dirección. Una casa en Belgravia. Allí encontrarás lo que necesitas para acabar con esto. Pero te advierto, si supieran que estoy viva, sabrán lo que llevas. No te dejarán andar por ahí». Fue entonces cuando lo escuché. Un leve clic metálico. Holmes también lo oyó. Giró y derribó a Greaves al suelo justo cuando una bala atravesó el aire frío y se estrelló contra la piedra que estaba sobre nosotros. «¡Abajo!», grité agachándome tras la tumba contigua mientras otro disparo silbaba. Holmes arrastró a Greaves detrás de la base de un gran monumento mientras yo buscaba a toda prisa dónde ponerme a cubierto. «Allí», siseé señalando el seto más lejano. Un fogonazo delató la posición de nuestro asaltante, agazapado, tras el muro exterior. «Solo uno», murmuró Holmes, «pero entrenado. Un tirador militar», se giró hacia mí. «Watson, yo atraeré su fuego. Tú gira a la izquierda y flanquea. Apunta a sus piernas». «No», dije. «Déjame dibujarlo. Dispara tú». Pero Holmes ya se movía. Lanzó una piedra al otro lado del claro, disparando de nuevo. La ubicación del pistolero se iluminó un instante en el destello, suficiente para que yo disparara una vez, 2 veces. Se escuchó un grito y una figura se desplomó detrás del muro. Corrimos hacia él. Era joven, no más de 30 años. Un profesional, sin duda. En su cuello, tatuado tenuemente bajo el cuello de la camisa, había una marca que Holmes reconoció al instante. «Comercio del Este», murmuró. «Han militarizado sus deudas». Greaves miró al hombre en silencio. Luego se dio la vuelta. Lo entregamos a las autoridades, aunque Holmes se aseguró de que a Scotland Yard solo se le informara lo necesario. Greaves, una vez más, desapareció, esta vez con la ayuda de Holmes. «Te avisaré cuando sea el momento adecuado», dijo apretando la mano de Holmes con algo parecido a gratitud. Holmes se limitó a asentir. «Hasta entonces», dijo, «manténganse agachados. Esto aún no ha terminado». De vuelta en Baker Street, Holmes abrió el sobre más pequeño. La dirección en Belgravia estaba garabateada con letra firme. Debajo, una línea. «El fuego arde desde arriba. La cerilla nunca fue mía». Holmes cerró el sobre. «Mañana visitamos Belgravia. ¿Crees que Greaves estará a salvo?» «Por un tiempo», dijo Holmes. «Pero los fantasmas, Watson, los fantasmas nunca duermen mucho». Capítulo 10. La casa en Belgravia. Crescent. Por el doctor John H. Watson. La mañana siguiente trajo consigo un calor intempestivo, de esos que desorientan tras una noche de peligro y niebla. Pero Holmes, a pesar de los cambios de tiempo, se mantuvo firme en su propósito. Tras un breve desayuno, nos encontramos en un taxi traqueteando por las elegantes calles de Belgravia, un barrio de aldabas de latón pulido, gatos bien alimentados y secretos que dormían tras pesadas cortinas. La dirección que Hugh Greaves había proporcionado, 42 Belgravia Crescent, se encontraba enclavada entre 2 casas adosadas más grandes, con un jardín delantero tan impecablemente cuidado que casi parecía sospechoso. No había ningún nombre en la placa de bronce, ningún sirviente en la puerta, ni señales visibles de ocupación. La casa, al igual que el misterio que la rodeaba, tenía el aspecto de una riqueza cuidadosamente administrada y con igual cuidado oculta. Holmes se quedó mirando las ventanas del piso superior un buen rato. «Observe, Watson. No hay cortinas corridas, no hay cenizas en la chimenea delantera, y, sin embargo, hay huellas frescas de botas en el escalón. Alguien se fue hace menos de 2 horas. Me incliné para examinarlas. ¿Botas militares?» «Es posible», murmuró Holmes, «pero no es lo habitual. Y mire,
2 tipos de pisadas diferentes, uno ligero, otro más pesado, un visitante y un anfitrión. Dio un paso adelante y tocó el timbre. No se oía ningún sonido desde dentro. Sin decir otra palabra, se arrodilló y aplicó un pequeño trozo de alambre a la cerradura. En cuestión de segundos, estábamos dentro. El aire estaba quieto y frío. El pasillo olía ligeramente a barniz y papel. Las alfombras eran gruesas, pero comunes. Un solo abrigo colgaba del perchero, oscuro, grueso y de corte militar. Recorrimos la planta baja en silencio. El salón estaba vacío, al igual que el estudio, pero fue la trastienda lo que atrajo la atención de Holmes. Se quedó en la puerta contemplando las paredes. Lo seguí y me quedé sin aliento. Meticulosamente clavados en la pared estaban mapas, correspondencia, fotografías y gráficos de escaños parlamentarios. Una telaraña de hilo rojo conectaba docenas de nombres y fechas. Era obra de una mente imbuida tanto de orden como de obsesión. En el centro de todo había una fotografía ampliada y ligeramente granulada. Fue de Hugh Greaves tomada, presumiblemente hace solo unos días. Holmes se acercó al escritorio. «Watson», dijo, «hemos encontrado la sala de guerra». Dentro de los cajones había libros de contabilidad, escritos a mano, que registraban reuniones, fechas de viaje y pagos. Varias entradas estaban rubricadas con la misma marca, y... «Enstone», murmuró Holmes. «Este es su puesto de mando privado, pero no lo construyó solo. Sacó un juego de planos doblados. Watson, mira». Miré por encima de su hombro. Era un diseño de los sótanos del Parlamento, y junto a él una lista de movimientos cronometrados, fechas subrayadas incluidas, 23 de marzo, esa misma tarde, y anotaciones de entregas de carruajes, rotaciones de personal y ausencias de seguridad. «Una distracción», dijo Holmes. «El caso Greaves, las filtraciones a la prensa, incluso Knox, todo orquestado para que Scotland Yard y el gobierno siguieran mirando hacia atrás. Y mientras lo hacen», dije, «alguien se cuela bajo sus pies». Holmes tocó un nombre marcado con tinta en uno de los gráficos. «Edward H. Lennox». «Otro jugador», murmuró. «Un exingeniero convertido en asesor de municiones, despedido por asociaciones políticas no verificadas. Debemos advertir a Lestrade». Apenas habíamos terminado de meter las pruebas en la mochila de Holmes cuando se oyó un crujido procedente del piso de arriba. Holmes se quedó congelado. Pasos. Intercambiamos una mirada y Holmes sacó una pequeña pistola de debajo de su abrigo. Mantuve mi revólver apuntando hacia las escaleras. Una sombra se movía a lo largo del rellano superior. Holmes alzó la voz. «Están rodeados y vigilados. Bajen. Despacio». Silencio. Entonces, una voz de hombre, tranquila y escalofriante. «Sherlock Holmes, eres más perseverante que sabio». Y luego, un disparo golpeó la pared cerca del hombro de Holmes. Holmes disparó una vez en respuesta y yo corrí hacia las escaleras. Encontré una puerta entreabierta. Más allá, la figura de un hombre subiendo por la ventana trasera hacia una escalera de incendios de hierro forjado. Salí en su busca, 2 pisos más arriba, cruzando la azotea. «¡Alto!», grité. El hombre se giró y levantó la pistola, y luego grieta, se oyó otro disparo, pero no el suyo. Era Holmes, de la calle de abajo. El hombre se tambaleó, cayó sobre una rodilla y luego se escabulló entre la niebla del tejado. Desapareció. Regresé a la casa sin aliento. Holmes me recibió al pie de la escalera. «Lennox», dijo. «El rostro coincide con el retrato que encontré anoche. Estaba a sueldo de Enstone. Y si no me equivoco». Abrió un panel oculto tras la estantería del salón. Dentro había 3 botes metálicos sellados. Él quería hacer más que furtivo en el Parlamento. Esa noche, Scotland Yard recibió el informe completo de Holmes y se redobló la seguridad en Westminster. Enstone, sin ser tocado públicamente,
emitió un comunicado condenando los actos de ficción y sedición. Pero a puerta cerrada, la maquinaria se estremeció. Habíamos desenmascarado algo más que una conspiración. Nos habíamos desenmascarado un sistema. De regreso en Baker Street, Holmes se encontraba junto a la ventana. La luz de la lámpara ensombrecía sus rasgos afilados. ¿Crees que se acabó?, pregunté. Holmes esbozó una leve sonrisa sardónica. Por ahora, el fuego se ha apagado. Pero Greaves aún se esconde. Enstone aún respira. Y hombres como Lennox no trabajan solos. Se volvió hacia mí. Hemos cerrado un capítulo, Watson, pero aún no hemos leído la última página. Capítulo 11. Las cartas en las cenizas. Por el Dr. John H. Watson. Debo confesar, querido lector, que hubo momentos en aquellos días en los que deseé no volver a oír el nombre de Hugh Greaves. Nuestras habitaciones en Baker Street se llenaban del olor a papel quemado, el crujido de los documentos y el murmullo constante de la mente de Holmes, que analizaba las permutaciones de culpa, motivación y política. Pero incluso yo, en mi anhelo de claridad y tranquilidad, sabía que estábamos al borde de algo mucho mayor que una simple ejecución injusta. La mañana del 24 de marzo, un día después de que se evitara el sabotaje planeado al Parlamento, me desperté y encontré a Holmes no sentado a la mesa del desayuno, ni ante su habitual té y tostadas. En cambio, lo oí en la hornacina, susurrando a las llamas. Había encendido el fuego, no para calentarse, sino para probar algo. Varias páginas de pergamino yacían ennegrecidas en una bandeja cercana, con los bordes aún humeantes. En nombre del cielo, empecé. Observe, interrumpió Holmes. Este pergamino, uno de los muchos del archivo de Enstone, estaba empapado en aceite de linaza. Pero no todos, solo páginas específicas, y esas páginas, al quemarse, extrajo un fragmento del borde de la llama con unas tenazas y lo aplanó con una espátula. Débilmente, bajo la quema y el hollín, surgieron palabras, palabras distintas a las impresas originalmente. Watson, dijo, el archivo era un secreto. Holmes siempre había sostenido que las verdades más peligrosas son aquellas, quiso decir White. Ahora tenía pruebas. Los documentos que Greaves había recuperado y que suponíamos intactos habían sido editados. Delmer, o alguien de su círculo, anticipó el descubrimiento, explicó Holmes. Así que imprimieron pistas en las copias, nombres inventados, órdenes falsas, firmas falsificadas. Pero el contenido real estaba escrito con tinta invisible, camuflado bajo barniz termosensible y sellado tras texto duplicado. ¿Y los documentos reales?, pregunté. Me miró con algo parecido al triunfo. Ahora los poseemos. A media tarde, Holmes había descifrado 4 cartas completas. Revelaron un patrón de pagos encubiertos. Fondos transferidos desde empresas fantasma extranjeras a un fondo nacional supervisado nada menos que por Nathaniel Enstone. Pero la 5ª carta fue la que tuvo mayor peso. Estaba escrito con una letra fina y fluida, dirigido a Enstone y firmado E. H. Lennox. Su contenido me heló la sangre hasta los huesos. El señuelo de Greaves funcionó. Todos vigilan la tumba. La fase 2 puede comenzar. El mensajero tiene los planos. Si no regreso, destruyan todo rastro, incluso a Greaves. No podemos permitirnos una segunda resurrección. Holmes exhaló lentamente y luego se sentó. Fase 2, murmuró. Los contenedores que encontramos son solo una parte del plan. Hay más. El inspector Lestrade llegó en menos de una hora. Había leído los documentos. Los sótanos del Parlamento estaban ahora bajo vigilancia militar. Enstone, convenientemente, había solicitado una baja médica y se había internado en un sanatorio privado en Surrey. «Ha huido», espetó Lestrade. Holmes arqueó una ceja. «Para nada. Se ha reposicionado. Un león retrocede no por miedo, sino para coger fuerzas. ¿Qué hacemos?»
Holmes dobló la última carta y la colocó en un sobre. Lo sacamos a la luz, pero no con fuerza, con exposición. Esa noche, Holmes dio un paso peligroso. Escribió su propia carta y no lo envió a Scotland Yard, sino a los tiempos. Que los vivos se reúnan con los muertos. Hugh Greaves todavía camina, y si el Parlamento no actúa, los huesos debajo de su suelo hablarán. S.H. Se publicó a la mañana siguiente, de forma anónima, pero inequívoca. La respuesta pública fue inmediata. El Parlamento estaba indignado. El ministro del Interior exigió una transparencia total. Varios parlamentarios que antes permanecían en silencio, ahora se encontraban frente a la prensa y a los ciudadanos, armados con preguntas incómodas. ¿Y Holmes? Él esperó. La trampa se activó la noche del 26 de marzo. Una nota, colocada debajo de nuestra puerta a primera hora de la mañana, escrita con la misma letra suave y sesgada que habíamos visto en cada advertencia. Has ido demasiado lejos. Encuéntrame a solas. No más acertijos. Medianoche. La forja abandonada. Shoreditch. Holmes me lo entregó sin comentarios. No lo permitiré, dije. No será necesario, respondió, porque ya estarás allí. Shoreditch a medianoche era una maraña de cristales rotos y ventanas cerradas. La forja, una ancha estructura de ladrillo, ahuecada por el fuego hacía tiempo, se alzaba agazapada entre hileras de tiendas abandonadas. Me escondí tras la carrocería oxidada de un carruaje. Holmes entró solo. El eco de sus pasos resonaba en el vacío como el tic-tac de un reloj. Una figura estaba al fondo. La reconocí al instante. Nathaniel Stone, más alto de lo que esperaba. Delgado, preciso. Es usted un hombre difícil de seguir, señor Holmes, dijo. Y usted, señor, respondió Holmes, es un cobarde enfrentarse a él. Stone sonrió. Sin embargo, aquí estoy. Holmes dio un paso al frente. ¿Por qué Greaves? ¿Por qué fingir su regreso? Ya habías ganado. Porque la victoria nunca es permanente, dijo Stone con frialdad. La historia olvida a los leales, solo recuerda a los mártires. Sacó una pistola, pero Holmes no se inmutó. No dispararás, dijo con calma. No lo haré. No, dijo Holmes, porque si lo haces, cada hilo que he tejido, cada letra, cada código, cada copia, inundará la prensa al amanecer. Mátame, y me convertiré en tu fantasma. Por un momento, el silencio fue absoluto. Entonces Stone bajó el arma. Hazlo, pues, siseó. Quema el imperio con tu verdad. Preferiría iluminarlo, dijo Holmes en voz baja, pieza por pieza. Lestrade y sus hombres avanzaron entonces, rápidos y silenciosos. Stone fue tomada, sin resistencia, solo silencio. Holmes lo observó irse con una expresión ilegible. Eso, dijo finalmente, fue la verdadera ejecución. De vuelta en Baker Street encontré a Holmes junto a la ventana. La niebla había regresado. Londres respiraba bajo ella. Tenía en la mano la placa de identificación de Greaves. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Holmes giró la etiqueta lentamente. Gratis, por primera vez. Le serví té y me senté. ¿Y Stone? Ya estamos haciendo tratos, dijo Holmes. Pero hemos descorrido el velo, Watson. Y una vez que la luz entre... No terminó. No le hacía falta. Capítulo 12. Sombras al amanecer. Por el doctor. John H. Watson. Había visto a Holmes cansado antes, pero nunca así. No con los hombros encorvados ni la mirada perdida. Porque no era su estilo, sino con un silencio que se instalaba en él como la niebla invernal. En los días posteriores al arresto de Stone, nuestra sala permaneció inusualmente silenciosa, sin violín, sin monografías, sin caminar de un lado a otro. Solo Holmes, sentado al escritorio, rebuscando de vez en cuando en el sobre de Greaves como si esperara un mensaje final. No confío en el silencio, dijo una mañana sin levantar la vista.
El público cree que está todo acabado, respondí. Greaves está libre, Enstone ha caído en desgracia y los periódicos están repletos de rumores de justicia. Exactamente, dijo Holmes. Demasiado ordenado, demasiado repentino, como si alguien quisiera correr el telón rápidamente antes de que se desarrollara el acto final. El juicio de Nathaniel Enstone estaba programado para finales de abril, pero a finales de marzo había desaparecido de la cárcel. Los informes oficiales indicaban que lo habían trasladado a un hospital militar de alta seguridad tras irregularidades médicas. Holmes, Lestrade y yo sabíamos que no era así. Lo trasladaron, se quejó Lestrade, de pie en nuestra sala con un periódico enrollado en la mano, sin antecedentes, sin guardias, sin nombre de hospital, solo un expediente cerrado y una puerta silenciosa. —¿Y les sorprende? —respondió Holmes. A un hombre como Enstone no lo arrestan, lo archivan. Lestrade torció la boca. Así que ya está. ¿Se esfuma en una casa de campo y todos fingen que se cumplió la ley? Holmes se levantó y caminó hacia la chimenea. No, dijo, porque los fantasmas no desaparecen, retumban, y le hemos dado a Londres el sonido de uno. Esa noche, Holmes envió un solo telegrama a un contacto que yo no conocía, un informante de su vasta red de observadores y escribas callejeros. Luego se sentó y encendió su pipa. Creo, dijo entre una nube de humo, que hemos pasado por alto a un último jugador. Cogió los diagramas originales de la casa de Belgravia y los colocó junto a los documentos falsificados de la tumba. Watson, dijo, mire, esta entrada del libro mayor de Lennox, habitación 6B asegurada, acceso en caso de incendio deshabilitado. Estaba fechada 17 de febrero, pero los contenedores encontrados en los sótanos de Westminster fueron instalados antes de eso. ¿Qué significa?, pregunté. Lo que significa que Lennox no los plantó, el mantenido a ellos. Entonces, ¿alguien más colocó los explosivos? Sí, dijo Holmes entrecerrando los ojos, y creo que sé quién es. La tarde siguiente nos encontró en el Instituto Barlow para huérfanos militares, una fachada caritativa poco conocida, pero financiada discretamente por un fideicomiso anónimo. Holmes había rastreado un pago de uno de los documentos falsificados a esta misma institución, realizado en nombre de un exayudante. Nos recibió una mujer bajita y seria, vestida de gris. Holmes hizo una reverencia cortés. «Estamos aquí para ver al señor Thomas Drever». Su rostro permaneció inmutable. «El señor Drever no recibe visitas». «Nos recibirá», dijo Holmes con calma, «o el imperio pronto recibirá su libro de contabilidad». Eso parecía ser suficiente. Thomas Drever, antiguo ayudante del coronel Woodbridge, se había retirado en el anonimato. Ahora, con 150 y tantos años, tenía el aspecto de un hombre que había olvidado cómo decir la verdad. Pero cuando Holmes le puso el sobre delante, sellado con lacre y marcado únicamente con las iniciales Cochige, la compostura de Drever se quebró. «Les dije», dijo, «les dije que Greaves era inocente. Le rogué a Woodbridge que retrasara el juicio. Pero Sales me desestimó. Dijo que la orden venía de arriba. ¿De Enstone? No», dijo Drever. «Enstone no llegó hasta más tarde. Era otra persona, un civil. Llegó a Aldershot con una carta sellada. Nos dijeron, ahorcadlo rápido, quemad los papeles y olvidad su nombre». Holmes se inclinó hacia adelante. «¿Recuerda el nombre de ese hombre?» Drever dudó. Luego apenas un susurro. «Benedict Farewell». Holmes se quedó quieto. Por un momento incluso el aire de la habitación pareció detenerse. «Watson», dijo, «tráeme mi cuaderno, inmediatamente». Así lo hice y él hojeó sus páginas codificadas hasta que encontró la línea que quería. «Adiós, Benedict», seudónimo, conectado con NE, presunta presencia en Highgate, Piccadilly y Harrowfield. «Estaba allí», susurró Holmes, observando, siempre, sin actuar, estrella de guía. Miró a Drever. «¿Dónde está ahora?» Drever lo miró a los ojos con algo entre miedo y alivio. «Tiene un club en Chelsea».
Privado, sin letrero, sin nombre, solo la llave negra. Holmes se levantó. «Entonces debemos hacer una visita. ¿Una última llamada?» La cerilla que encendió el fuego. El club fue difícil de encontrar. Enterrada en un callejón lateral detrás de la calle Beaufort, su puerta no tenía ningún rótulo, pintada de un negro brillante. No tenía timbre, solo una cerradura bajo una aldaba de latón con forma de boca de león. Holmes levantó los documentos falsos de Greaves. La marca de agua coincide con esta calle. Ese documento venía de aquí. Llamó una vez, 2 veces. No hubo respuesta. Entonces la puerta se abrió con un crujido. Un hombre joven, pálido y silencioso nos hizo un gesto para que entráramos. El interior era elegante. Cortinas de terciopelo, sillones de cuero profundo, una pared de relojes que hacía tic-tac, cada uno ambientado en una ciudad colonial diferente. Y allí, en el rincón del fondo, sentado bajo una lámpara de gas y con una mano apoyada en un bastón lacado, había un hombre con un abrigo gris oscuro y un rostro tan pálido y tranquilo como el mármol. Holmes caminó directamente hacia él. «Señor Farwell», dijo. El hombre miró hacia arriba y sonrió. «Me preguntaba cuándo llegaría, señor Holmes». Capítulo 13. El hombre que nunca existió. Por el doctor John H. Watson. Decir que el hombre que se hacía llamar Benedict Farwell estaba tranquilo sería un mal uso del lenguaje. No solo poseer calma. El encarnado era como la superficie de un lago en calma que ocultaba algo oscuro e inmóvil en sus profundidades. Su cabello era plateado en las sienes, sus ojos, indescifrables, y cuando sonreía, lo hacía con una boca que recordaba la guerra, pero no el arrepentimiento. «Por favor», dijo señalando las sillas frente a la suya. «Siéntese». Holmes lo hizo sin prisa. Permanecí de pie, algo en el aire de aquel lugar. No era miedo, sino más bien una forma precisa de precaución. Me oprimió el pecho. «Supongo que sabes por qué estamos aquí», dijo Holmes. Farwell ladeó la cabeza. «Porque crees que creé un fantasma». «No creaste uno», respondió Holmes. «Lo preservaste, lo dirigiste, convirtiste a Hugh Greaves en un peón, un rumor, la pista falsa de un saboteador». Los dedos de Farwell tamborilearon una vez sobre la cabeza de su bastón. «Greaves era un buen hombre», dijo. «Lo elegí precisamente por eso». Holmes no dijo nada durante un largo rato. Vi en su rostro la expresión que solo había visto un par de veces antes. Una vez al confrontar a Moriarty en la pista de Reichenbach, otra al descubrir al envenenador de Bishopsgate Crescent. No era indignación, era reconocimiento. «No eres un sirviente del Imperio», dijo Holmes en voz baja. «Eres su editor». Adiós rió entre dientes. «Odio los halagos, señor Holmes». Lo que siguió no fue una confesión en el sentido legal. Farwell fue demasiado astuto para eso. Pero lo que él hizo la oferta fue peor. Un recuento, mitad explicación, mitad burla, de cómo había orquestado el caso Greaves desde el principio. «Sí, llegué a Aldershot en 1888», dijo. Llevaba una carta de autorización firmada con sello oficial, una que nadie cuestionó, porque nadie se atreve a cuestionar lo que está escrito en mayúsculas. Hizo una pausa y se sirvió una copa de vino. No nos ofreció nada. Sabía que Delmer estaba comprometido, sabía que Enstone se levantaría, y sabía que Greaves, con su ingenua honestidad, intentaría desenmascarar a la gente equivocada. Así que lo convertí en algo mejor que un soldado. «Un chivo expiatorio», dije. Farwell me miró por primera vez. «Un mito. Y los mitos, doctor Watson, perduran mucho más que los hombres». Holmes se inclinó hacia adelante. «¿Y ahora?» Adiós bebió un sorbo de vino. «Ahora el mito ya no sirve. Ha suscitado demasiadas preguntas. Ha obligado a demasiados hombres a moverse incómodos en sus sillones de cuero. Le aconsejé a Enstone que desapareciera. Le pagué a Lennox para que hiciera el trabajo sucio,
y cuando se volvió demasiado ruidoso... Bueno, te invité. Los dedos de Holmes tamborileaban contra el brazo de la silla. Enviaste la primera nota. Hice. Ustedes organizaron los avistamientos. Sí. Plantaste los documentos falsos en la piedra. Por supuesto. ¿Por qué? Pregunté. La sonrisa de Farwell se desvaneció. Porque si no lo hubiera hecho, alguien de más lo habría hecho. Y con mucha más torpeza. El caso Greaves era un hilo suelto a la vista de todos. Había que cortarlo limpiamente. Holmes se puso de pie. En cambio, lo afilaste hasta convertirlo en una cuchilla. Al salir del club, Holmes no dijo nada hasta que la puerta se cerró con fuerza tras nosotros y apenas podía respirar. Afuera, la niebla se había espesado de nuevo. Londres estaba sofocado, atormentado, como de luto. Lo admitió todo, dije. Deberían arrestarlo. Holmes negó con la cabeza. Ningún tribunal lo tocará. Nunca ha firmado una directiva. Nunca ha escrito una orden. Hombres como él desaparecen de los registros en cuanto dejan de ser útiles. ¿Y Greaves? Pregunté. ¿Dónde lo deja esto? Holmes se volvió hacia mí. En peligro. En cuanto Farwell se canse de este espectáculo, lo borrará. Y eso significa que Greaves debe desaparecer permanentemente. De regreso en Baker Street encontramos un paquete esperándonos, un simple papel marrón, atado con una cuerda. Dentro había una llave, sin carta, sin remitente, solo la llave. Holmes lo miró fijamente durante un largo rato. «Conozco esta marca», murmuró. «Solo se usa en los astilleros de las Indias Orientales». Él levantó la llave. «Watson», dijo, «hay un último secreto que Greaves no nos ha contado. Llegamos al astillero después de medianoche. La niebla se cernía sobre el Támesis como ceniza a la deriva. Una solitaria farola ardía cerca de un almacén a la orilla. La llave abrió la puerta lateral. Dentro, apilado bajo lonas y viejas cajas de envío, encontramos un baúl. Dentro, los diarios de Greaves, docenas de ellos, fechas que abarcan desde 1888 hasta la actualidad, escritos con una letra cuidadosa, casi delicada. Holmes abrió uno y leímos: «No morí, pero una parte de mí sí. Vi a los hombres que me condenaron a alzarse, y los dejé. No por piedad, sino porque sabía lo que protegían. El imperio tiene alma, y está hecha de secretos. No soy un fantasma, soy un libro de cuentas, y mi cuenta no está saldada». Al final de la última página había una nota. «Si esto te llega, es que están cerca. No me encuentres a mí, encuéntralos a ellos». H. G. Holmes cerró el libro. «Nunca tuvimos la intención de salvar a Hugh Greaves», dijo. Lo miré atónita. ¿Entonces qué? ¿Eran qué queríamos hacer? Holmes sostuvo mi mirada. Para terminar la historia. Capítulo 14. El libro de contabilidad se cierra por el doctor John H. Watson. En las semanas siguientes, Londres volvió a su ritmo habitual. Nuevos escándalos reemplazaron a los antiguos. La atención pública se desvió hacia otros lugares y el nombre de Hugh Greaves volvió a desvanecerse en una incertidumbre susurrada. Pero en la quietud de Baker Street, observé a Holmes avanzar en los últimos pasos de su investigación más delicada, una que no tuvo arrestos, ni aplausos, ni una resolución clara. Pasó sus días tejiendo los hilos del imperio en la sombra de Farwell. Los diarios del baúl del astillero fueron transcritos y codificados. Los nombres fueron cotejados con los manifiestos de embarque, las listas de pensiones e incluso los registros eclesiásticos. Surgió una constelación de corrupción, no ruidosa pero persistente, manos tranquilas en lugares poderosos. «Es una red tejida en silencio», dijo Holmes una tarde mientras paseaba frente a la chimenea. «Cada hebra está diseñada para colapsar antes de que pueda ser rastreada. Y en su centro, nada, ningún nombre,
Ningún motivo, solo la preservación del poder. Lo observé con asombro y preocupación. Pocas veces había visto a Holmes tan consumido. Sin embargo, no había un fuego frenético en sus ojos, ninguna fiebre de obsesión, solo una especie de claridad melancólica, como si hubiera vislumbrado el límite de algo inmenso y supiera que jamás podría ser cartografiado. El 2 de abril recibimos una noticia del Lestrade que sorprendió incluso a Holmes. Se encontró un cadáver en las marismas cerca de Tilbury, varón, de unos 40 y tantos años, con el rostro irreconocible, pero en el bolsillo había una placa de identificación. Hugh Greaves. Holmes y yo llegamos al lugar de los hechos a la mañana siguiente. Un agente local había recuperado el cuerpo y lo había llevado a una morgue cercana. El forense, un hombre honesto, nos ofreció un momento a solas. Observé cómo Holmes se inclinaba sobre el cuerpo, estudiaba el cuello, las manos, la vieja cicatriz en la mejilla. «Es él», dijo en voz baja, «pero no ha muerto recientemente». «¿Qué quieres decir?». Holmes señaló. «No hay agua en los pulmones, no hay hematomas». Y los ojos se nublaron mucho antes de que se produjera el ahogamiento. Se volvió hacia el forense. «¿Hora de la muerte?». El hombre dudó. 2, quizá 3 días antes de que lo encontraran. Holmes asintió. «Lo mataron en otro lugar. Lo tiraron aquí. Y la etiqueta la dejaron a propósito», añadí. «En efecto», dijo Holmes. «Alguien lo quería e encontró ahora. No antes, no después, ahora». De vuelta en Baker Street, Holmes colocó los diarios de Greaves en una fila a lo largo del suelo. Lo observé hojear cada volumen como si fueran pistas de un código más amplio. «Dejó migas de pan», murmuró Holmes. «No sobre su vida, sino sobre... suyo». Se detuvo en una entrada, fechada en junio de 1891. Escuché a Farwell hablar de la operación Luz de Vela, algo sobre una oficina debajo del Parlamento, un túnel de escape, registros que se mantienen fuera de los libros. Holmes frunció el ceño. «Watson, ¿recuerda los documentos falsificados de Enstone? Se mencionaba una sala de archivos, la 6B. Creí que se refería a sótanos. Pero quizás...». Se levantó de repente. «Necesitamos hablar con Henry Ives». Henry Ives, nuestro periodista de confianza, nos recibió esa noche con los ojos abiertos como platos. «¿Ya te enteraste?», dijo. «Lo del incendio». «¿Qué incendio?». «Sala de registros, anexo del Ministerio de Defensa, 3 niveles por debajo de Whitehall. Anoche se convirtió en humo. No hubo supervivientes. Parecer. Un fallo accidental del horno». Holmes palideció. «Ese era el archivo». Los días siguientes fueron confusos. Surgieron informes sobre la desaparición de archivos antes del incendio. 2 funcionarios anónimos se jubilaron anticipadamente. La investigación oficial declaró que se trató de una falla eléctrica interna. Y luego, silencio. No hay procesamiento. No hay obituario para Greaves. No hay arresto de Farwell. El 10 de abril Holmes me citó temprano. Había empacado un pequeño estuche de cuero. «Me voy de Londres, Watson». Lo miré fijamente. «¿Te vas?». Él asintió. «Para Sussex, temporalmente». «¿Por qué ahora?». Me miró con un cansancio que nunca antes le había visto. «Porque he hecho todo lo posible desde aquí. Los documentos están con Lestrade. Los periódicos tienen su rastro. Pero si me quedo, si continúo, me convierto en parte de esto». Me puse de pie lentamente. «¿Y Greaves?». Holmes metió la mano en su abrigo y me entregó un sobre sellado. «Esto llegó anoche. Dentro, una sola hoja, una mano diferente. Gracias por la historia. No estoy en la tierra que encontraron, pero por fin estoy en paz. Que los muertos sigan muertos. H.G». Miré hacia arriba. Holmes sonrió débilmente. «El hombre con 2 tumbas», dijo. «No eligió ninguna». Mientras el carruaje se alejaba por Baker Street, me quedé de pie junto a la ventana, observando cómo la niebla recuperaba la silueta de mi amigo.
Sherlock Holmes había desenmascarado un imperio oculto. Había perseguido a un fantasma desde las sombras de una ejecución olvidada hasta las mismas escaleras del Parlamento. Pero al final, incluso él lo supo. Algunos misterios no se pueden resolver. Deben resolverse. Todo comprendido. Me volví hacia el fuego. Los diarios seguían en la mesa. La placa de identificación también. Y en algún lugar esperaba Hugh Greaves caminara libre, solo pero sin cargas. El libro de contabilidad, por fin, quedó cerrado. Capítulo 15. El hombre en la niebla matutina. Por el doctor John H. Watson. Pasaron varios meses antes de que volviera a ver a Holmes. El verano había transcurrido con tranquilidad y Londres había recuperado su habitual máscara de civilidad. La guerra en Sudáfrica acaparó titulares. Un bautizo real distrajo a la aristocracia, y el nombre de Hugh Greaves, antaño motivo de conversación, se desvaneció en ese reino de medias verdades y notas editoriales, donde se almacena la historia incómoda. Para entonces, había regresado a una modesta consulta médica cerca de Kensington, pero mi mente seguía divagando hacia las largas noches de nuestra búsqueda. Las cartas, los papeles quemados, la casa en Belgravia, el club sin nombre y la silenciosa verdad que me atormentaba por encima de todo, que el hombre al que habíamos intentado salvar nunca había pedido ser salvado. Fue en la primera mañana brumosa de noviembre, cuando recibí la tarjeta de Holmes, entregada en mano por un muchacho que desapareció antes de que pudiera darle propina. Ven a los acantilados sobre Seaford al anochecer. No traigas nada. Ven solo. S.H. Viajé en el tren de la tarde, llegando bajo un cielo nublado, con el aire salado denso y húmedo. Holmes me esperaba justo al otro lado del sendero, con el sombrero bajo y el abrigo oscuro contra los acantilados calcáreos. No me saludó. Simplemente se dio la vuelta y echó a andar. Yo lo seguí. Después de varios minutos de silencio, se detuvo en el borde de un acantilado rocoso con vistas al canal. «Estuvo aquí», dijo finalmente Holmes. «¿Rodilleras?» Holmes asintió. «Hace 3 noches. El vigilante local informó de un extraño que caminaba por la orilla. Solo dio su nombre una vez. Simon Marsh». Nuestro Greaves volvió a usar el apellido del verdugo, como hacía en el norte. Luego desapareció. «¿Y ahora?», pregunté en voz baja. Holmes metió la mano en su abrigo y sacó un cuaderno. No uno de Greaves, sino el propio Holmes. Dejó un mensaje grabado en el interior de la cabaña de un pastor. Lo copié. Él leyó en voz alta. «Diles que elegí el silencio. No por miedo, sino por paz. Diles que no toda verdad debe gritarse. Algunos deben ser recordados en silencio. Sentí que se me cerraba la garganta». «¿Crees que él es?» Holmes miró hacia el horizonte. No hay cuerpo, ni rastro, solo el rastro que se pierde entre las olas. Nunca estuvo destinado a la tumba. Watson, ni siquiera el segundo. Nos sentamos un rato mientras el viento agitaba nuestros abrigos. Entonces Holmes, con una suavidad poco común en su voz, dijo: «Sobrevivió a la injusticia, a la traición, al exilio, y al final eligió algo que la mayoría de los hombres nunca hacen». «¿Qué es eso?». Holmes se volvió hacia mí. «Alejarse. De todo». De vuelta en Londres, semanas después, llegó un sobre sencillo a Baker Street. Dentro, una fotografía doblada, sin remitente. Mostraba a un hombre caminando solo por una amplia estepa. Alto, curtido, solo con una mochila. Tras él un horizonte de hierba dorada, sin subtítulo. Pero lo sabíamos. Holmes lo dejó sobre la repisa de la chimenea y no dijo nada. Solo encendió su pipa y se quedó mirando el fuego. Y así, querido lector, la historia de Hugh Greaves no termina en un tribunal ni en una tumba, sino en pasos que se desvanecen en el polvo del mundo. Fue acusado, borrado, resucitado y reenterrado, no por la fuerza, sino por decisión propia. ¿Y Holmes? Volvió a sus abejas.
pero de vez en cuando en las tardes lluviosas abría el último diario de Greaves y pasaba el dedo por la última línea. No todos los fantasmas acechan a los vivos. Algunos acechan el silencio,